Mi hijo Carlos me botó de mi propia casa con apenas $12 en el bolsillo. 3 días después, me llamó riéndose: deja de ser patético, papá, era solo una broma. Lo que él no sabía es que ya no era el mismo hombre quebrado que había echado a la calle como a un perro callejero. 70 años cumplí el mes pasado. 70 años de trabajar desde que tenía 14, de levantarme antes del amanecer, de regresar a casa con las manos destrozadas y la espalda partida. 70 años construyendo casas para otros mientras soñaba con tener la mía propia. Y cuando por fin la conseguí, cuando por fin pude darle a mi hijo Carlos todo lo que yo nunca tuve, él decidió que ya no me necesitaba. Carlos nació cuando yo tenía 25 años. Su madre, mi querida esposa, murió cuando él apenas tenía 8. Desde entonces, fui padre y madre a la vez. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno, lo llevaba a la escuela antes de ir al trabajo, y por las noches lo ayudaba con las tareas mientras cenábamos juntos en esa pequeña mesa de madera que yo mismo había construido. Nunca fue fácil. Había días en que no tenía ni para comprar leche, pero Carlos siempre tuvo lo suyo. Cuando cumplió 18 y quiso estudiar ingeniería, vendí mi vieja camioneta para pagar su universidad. Cuando se graduó y consiguió su primer trabajo, yo seguía viviendo en la misma casa pequeña, durmiendo en el mismo colchón desgastado, esperando el día en que él me dijera que estaba orgulloso de su viejo padre. Ese día nunca llegó. En cambio, llegó Elena. Una mujer hermosa, educada, de buena familia. Carlos se enamoró perdidamente y yo me alegré por él. Por fin mi hijo tendría la felicidad que yo nunca pude darle después de que perdió a su madre. Cuando me pidió dinero para la boda, no dudé ni un segundo. Saqué todos mis ahorros, hasta el último centavo que había guardado para mi vejez. La boda fue preciosa. Carlos lucía elegante en su traje negro, Elena radiante en su vestido blanco. Yo estaba ahí, en primera fila, con mi único traje bueno que había comprado para la ocasión. Cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, Carlos me miró y sonrió. Por un momento, sentí que todo había valido la pena. Después de la luna de miel, Carlos y Elena regresaron sin dinero para pagar el alquiler de su apartamento. Yo no lo pensé 2 veces. Les dije que se vinieran a vivir conmigo mientras se establecían. Mi casa no era grande, pero tenía espacio suficiente para los 3. Elena se mostró reticente al principio, pero Carlos la convenció. Es solo temporal, amor, le decía. Mi papá nos está ayudando. Los primeros meses fueron hermosos. Elena cocinaba unas comidas deliciosas, Carlos llegaba del trabajo con energía y yo me sentía útil otra vez. Por las noches, nos sentábamos los 3 en la sala a ver televisión, como una familia de verdad. Elena incluso me llamaba papá Javier, y eso me llenaba el corazón de una alegría que no había sentido en años. Pero las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. Carlos empezó a llegar más tarde, Elena pasaba más tiempo encerrada en su habitación, y las cenas familiares se volvieron menos frecuentes. Yo seguía trabajando para mantener la casa, para pagar los servicios, para que ellos no se preocuparan por nada. A mis 70 años, seguía levantándome al amanecer para ir a mis trabajos de carpintería. Un día, mi viejo amigo Rafael me encontró en el bar donde solía tomarme una cerveza después del trabajo. Rafael me conocía desde hace 30 años, sabía todo lo que había pasado con Carlos. Esa tarde tenía una expresión seria que no le había visto antes. Javier, me dijo mientras se sentaba a mi lado, tengo que decirte algo que no te va a gustar. Pidió 2 cervezas y esperó a que llegaran antes de continuar. He estado viendo a Carlos y a Elena en lugares donde un hombre casado no debería estar con su esposa. Pero no están solos, Javier. He visto cómo hablan de ti. Le dije que se equivocaba, que Carlos era un buen hijo, que solo estaba pasando por un momento difícil en su matrimonio. Rafael movió la cabeza con tristeza. Ese muchacho no vale nada, Javier. Y lo sabes. Solo que no quieres aceptarlo. Sus palabras se me clavaron como espinas, pero las aparté de mi mente. Carlos era mi hijo, mi única familia. Todo lo que yo había hecho en la vida había sido por él. No podía ser tan desagradecido, tan cruel. Rafael tenía que estar equivocado. Los días siguientes fueron extraños. Carlos llegaba aún más tarde, y cuando lo hacía, apenas me dirigía la palabra. Elena había dejado de cocinar y pasaba horas hablando por teléfono en voz baja, siempre encerrándose en su habitación cuando yo me acercaba. La casa se había vuelto silenciosa, tensa, como si hubiera una tormenta esperando para estallar. Una noche, mientras lavaba los platos después de cenar solo otra vez, escuché voces en la sala.
Carlos y Elena estaban hablando, pero no en el tono amoroso de antes. Sus voces sonaban conspirativas, urgentes. Me acerqué sin hacer ruido, algo que jamás había hecho antes en mi propia casa, pero algo me decía que necesitaba escuchar. Ya no podemos seguir así, decía Elena con voz irritada. Tu padre está siempre aquí, siempre mirando, siempre metiéndose en nuestros asuntos. No tenemos privacidad, Carlos. No tenemos nuestra propia vida. Lo sé, respondía Carlos. Pero es mi padre, Elena. No puedo simplemente echarlo de su propia casa. ¿Su propia casa? Elena se reía con amargura. Carlos, nosotros pagamos las cuentas ahora. Tú tienes un buen trabajo, yo estoy trabajando también. Él es solo un viejo que se la pasa haciendo trabajitos de carpintería para sobrevivir. Nosotros podríamos vivir muchísimo mejor sin él aquí. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo seguía pagando la hipoteca de esa casa, seguía comprando la comida, seguía manteniendo todo funcionando. Pero me quedé ahí, paralizado, escuchando cómo mi nuera y mi hijo planeaban mi vida como si yo fuera un mueble viejo del que querían deshacerse. Además, continuaba Elena, tengo amigas que me han dicho que sus suegros viven en hogares para ancianos muy bonitos. Lugares donde pueden estar con gente de su edad, donde tienen actividades, donde no molestan a las familias jóvenes. Mi prima Teresa me contó que su suegro está feliz en uno de esos lugares. Dice que hasta tiene novia. Elena, por favor, Carlos parecía incómodo. Mi padre no va a aceptar eso nunca. Él construyó esta casa con sus propias manos. Esta es su vida. Además, no tenemos dinero para pagar un hogar de ancianos. Entonces tenemos que hacer que se vaya por su propia cuenta. Elena bajó la voz, pero yo aún podía escuchar cada palabra. Tenemos que hacer que entienda que ya no es bienvenido aquí, que estorba, que necesitamos nuestro espacio. Si él mismo decide irse, será mejor para todos. ¿Pero cómo vamos a hacer eso?, preguntó Carlos, y en su voz pude detectar algo que me heló la sangre. No era resistencia, era curiosidad. Mi hijo estaba considerando seriamente la propuesta de su esposa. Muy fácil, Elena sonaba segura ahora, como si hubiera pensado en esto por mucho tiempo. Dejamos de fingir que nos agrada tenerlo aquí. Dejamos de ser amables. Dejamos que sienta que molesta. Cuando llegue del trabajo, nosotros salimos. Cuando él quiera ver televisión, nosotros ocupamos la sala. Cuando él cocine, nosotros ya habemos comido. Poco a poco, él mismo va a entender que sobra. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando el techo, recordando todos los sacrificios que había hecho. Recordé las noches que me quedé despierto cuando Carlos tenía fiebre de niño, sosteniendo su pequeña mano mientras el médico decía que teníamos que esperar a que bajara la temperatura. Recordé las veces que trabajé dobles turnos en la construcción, llegando a casa con las manos sangrando, solo para comprarle ropa nueva para la escuela porque los otros niños se burlaban de sus camisas remendadas. Recordé el día que Carlos cumplió 15 años y yo no tenía dinero para comprarle el regalo que él quería, una bicicleta nueva. Esa noche salí después de que él se durmiera, caminé hasta el otro lado de la ciudad, y trabajé toda la madrugada cargando camiones en el mercado central. Con ese dinero, más lo que pude pedir prestado al señor Héctor, mi vecino, logré comprar esa bicicleta. La cara de alegría de Carlos esa mañana había sido el mejor regalo de mi vida. ¿En qué momento mi hijo había dejado de amarme? ¿En qué momento me convertí en una carga, en un estorbo, en algo de lo que había que deshacerse? ¿Cuándo dejé de ser su papá para convertirme en un problema? Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Carlos evitaba mirarme a los ojos, Elena ya ni siquiera fingía ser amable. Cuando yo llegaba del trabajo, ellos se encerraban en su habitación y escuchaba risas y música, como si estuvieran celebrando mi ausencia. Cuando intentaba ver televisión en la sala, ellos llegaban y cambiaban el canal sin preguntarme, o simplemente se ponían a hablar tan alto que no podía escuchar nada. La comida se convirtió en otro campo de batalla silencioso. Elena dejó de cocinar para 3 personas. Preparaba exactamente 2 porciones, y cuando yo llegaba, fingía sorpresa. «Ay, Javier, no sabía que ibas a cenar en casa. No hay suficiente comida». Entonces yo tenía que cocinar para mí mismo, mientras ellos comían juntos, hablando en susurros y mirándome de reojo. Una mañana, mientras desayunaba café y pan tostado porque era lo único que quedaba en la cocina, Elena entró con una actitud diferente. Parecía nerviosa, pero decidida. «Javier», me dijo sin sentarse, «necesitamos hablar. Carlos y yo hemos estado pensando,
y creemos que sería mejor para todos y tú. Bueno, si tú encontraras otro lugar donde vivir. Casi me atraganto con el café. ¿Perdón? ¿Otro lugar? Elena, esta es mi casa. Yo la compré, yo la construí, yo la he mantenido todos estos años. Sí, pero nosotros somos jóvenes, necesitamos nuestro espacio. Tú ya eres mayor, podrías estar más cómodo en un lugar para personas de tu edad. Hay lugares muy bonitos, con actividades, con enfermeras. No, la interrumpí con más firmeza de la que había usado en meses. No me voy a ir a ningún hogar de ancianos. Esta es mi casa y aquí me quedo. Elena suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. Bueno, entonces tendremos que encontrar otra solución, dijo, y salió de la cocina con una sonrisa que me dio escalofríos. Rafael me visitó un domingo por la tarde. Carlos y Elena habían salido, como siempre lo hacían los fines de semana, sin invitarme, sin siquiera decirme a dónde iban. Rafael se sentó conmigo en el pequeño patio trasero donde yo había construido una mesa de madera hacía muchos años, la misma mesa donde Carlos había hecho sus tareas de la escuela. «Te ves terrible, hermano», me dijo mientras abría 2 cervezas. «¿Qué está pasando realmente en esta casa? La última vez que te vi estabas preocupado, pero ahora pareces enfermo». Le conté todo. Las conversaciones que había escuchado, la frialdad, la conversación con Elena sobre mudarme, la sensación de ser un extraño en mi propio hogar. Rafael escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión cada vez más seria. «Javier», me dijo finalmente, apoyando su cerveza en la mesa y mirándome directamente los ojos, «tienes que prepararte para lo peor. He visto esta historia antes. Cuando una nuera quiere deshacerse del suegro, casi siempre lo consigue. Y los hijos, por más que los ames, a veces eligen a la esposa antes que al padre que los crió. Pero él es mi hijo, Rafael. Yo le di todo. Mi vida entera fue para él. Renuncié a todo, a rehacer mi vida, a encontrar otra mujer después de que murió su madre. Todo fue para Carlos. Y por eso mismo es que te va a doler más cuando te traicione». Rafael puso su mano en mi hombro. Su piel estaba áspera, curtida por años de trabajo, igual que la mía. «Pero escúchame bien, Javier. Tú eres un hombre fuerte, un hombre digno. Has sobrevivido a cosas peores que esta. Perdiste a tu esposa cuando eras joven, criaste a un hijo solo, construiste esta casa con tus propias manos. Si llega el momento, si ellos te fallan, tú vas a salir adelante. Siempre lo has hecho». Esas palabras de Rafael me dieron algo de consuelo, pero no pudieron calmar la tormenta que sentía en el pecho. Esa noche, cuando Carlos y Elena regresaron de su paseo, los escuché discutiendo otra vez en su habitación. Elena estaba presionándolo más que nunca, y esta vez su voz sonaba más desesperada, más urgente. «Ya hablé con mi hermana», le decía. «Conoce un hogar de ancianos muy bueno, no muy caro. Podríamos llevarlo este fin de semana a que lo conozca. Si le gusta, perfecto. Si no le gusta, bueno, tendrá que acostumbrarse. Carlos, no podemos seguir así. Estoy cansada de vivir como prisionera en esta casa. Elena, no puedo hacer eso. Es mi padre. Él me crió solo después de que murió mi mamá. Le debo todo lo que soy». «Exacto. Es tu padre, no el mío. Y yo no me casé contigo para ser la cuidadora de un anciano que ni siquiera es mi sangre. Quiero tener mi propia familia, Carlos. Quiero tener hijos. ¿Cómo vamos a criar niños con tu padre siempre aquí, metiéndose en todo? ¿Qué va a pensar cuando traigamos bebés y él esté ahí, con sus manías de viejo, con su olor a carpintería, con sus quejas constantes?» Olor a carpintería. Manías de viejo. Quejas constantes. Cada palabra era como un cuchillo enterrándose en mi corazón. Yo que había trabajado toda mi vida con mis manos para darles todo, ahora era descrito como algo repugnante, molesto, indeseable. Además, continuaba Elena, y su voz ahora sonaba calculadora, fría, «piénsalo bien, Carlos. Esta casa podría valer mucho dinero si la vendiéramos. Con ese dinero podríamos comprar algo mejor, en un barrio mejor, lejos de todos estos recuerdos viejos. Podríamos empezar nuestra vida de verdad, sin cargas del pasado». Hubo un silencio largo. Después escuché la voz de Carlos, más baja, más resignada, y con un tono que jamás le había escuchado antes. «Tienes razón», dijo finalmente. «Tienes razón. Vamos a tener que hacer algo drástico. Pero tiene que ser de una manera que él entienda que no tiene opción. Si simplemente le pedimos que se vaya, va a resistirse.
Necesitamos que él mismo se dé cuenta de que ya no tiene lugar aquí. ¿Qué propones?, preguntó Elena, y pude escuchar la sonrisa maliciosa en su voz. Vamos a hacerle la vida imposible. Vamos a tratarlo tan mal que él mismo va a querer irse. Y cuando se vaya, vamos a cambiar las cerraduras y punto. Esta casa es legalmente mía también, yo he estado pagando gastos aquí por meses. Mi corazón se rompió esa noche. Se rompió en pedazos tan pequeños que pensé que nunca podría volver a armarlo. Mi hijo, mi única familia, el niño por el que había dado toda mi vida, había decidido que yo ya no tenía lugar en la suya. Pero no solo eso. Había decidido torturarme primero, humillarme, quebrarme hasta que yo mismo rogara por irme. Los siguientes días fueron un infierno. Carlos y Elena pusieron en práctica su plan con una crueldad que jamás hubiera imaginado posible. Comenzaron con pequeñas cosas. Cuando yo llegaba del trabajo, hambriento y cansado, no había comida. Se nos olvidó que ibas a venir, decía Elena con una sonrisa falsa. Ya comimos todo. Después escaló. Empezaron a traer amigos a la casa, gente que yo no conocía, que llenaban la sala con música alta y risas estridentes hasta altas horas de la madrugada. Cuando yo les pedía que bajaran el volumen porque tenía que trabajar temprano, Carlos me miraba con desprecio. Es mi casa también, papá. Si no te gusta, puedes usar tapones para los oídos. O mejor aún, puedes encontrar otro lugar donde dormir. Una noche, después de trabajar 14 horas seguidas en una remodelación que me había destrozado la espalda, llegué a casa y encontré la cerradura cambiada. Toqué el timbre durante 1 hora. Finalmente, Carlos abrió la puerta con una sonrisa burlona. «Ay, papá, se me olvidó darte la nueva llave. Es que hemos tenido problemas con ladrones en el barrio, tuvimos que cambiar la cerradura por seguridad». Pero no me dio ninguna llave nueva. Durante 3 días tuve que esperar afuera hasta que ellos decidieran abrir la puerta. A veces llegaban tarde en la noche, riéndose, fingiendo que se habían olvidado de que yo estaba ahí sentado en el portal como un mendigo. La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la noche. Yo había estado trabajando en una obra desde las 6 de la mañana, bajo un sol implacable, cargando materiales pesados que hombres de mi edad no deberían cargar. Llegué a casa exhausto, empapado en sudor, con las manos sangrando por el manejo de ladrillos ásperos. Cuando llegué, había una fiesta en pleno desarrollo. La casa estaba llena de extraños, la música estaba ensordecedora, había botellas de alcohol vacías por toda la sala. El humo de cigarrillos había convertido mi hogar en algo irreconocible. Me abrí paso entre la multitud buscando a Carlos. Lo encontré en la cocina, riéndose con un grupo de hombres que no había visto en mi vida. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué quieres?», me gritó por encima de la música, como si yo fuera un intruso en mi propia casa. «Carlos, necesito hablar contigo. Esto es demasiado. Es viernes por la noche, mañana tengo que trabajar temprano. ¿No puedes pedirles a tus amigos que bajen el volumen?». Carlos se rió, y sus amigos se rieron con él. «Miren», les dijo a sus compañeros, «mi papá quiere que hagamos menos ruido. El pobrecito está cansado». Uno de sus amigos, un hombre joven con tatuajes en los brazos, me miró de arriba abajo con desprecio. «¿Este es tu papá, Carlos? Pensé que habías dicho que ya no vivía aquí». «Sí, bueno», Carlos se encogió de hombros, «está en proceso de mudarse». «¿Verdad, papá? Ya encontraste otro lugar donde vivir, ¿no?». La humillación era insoportable. Estaba parado en mi propia cocina, en la casa que había construido con mis propias manos, siendo humillado por mi hijo frente a extraños. Pero lo peor aún estaba por venir. Elena apareció entonces, vestida con un vestido ajustado que nunca le había visto, maquillada como si fuera a una fiesta elegante. Llevaba en la mano una copa de vino y tenía esa sonrisa cruel que había aprendido a temer. «Javier», me dijo con voz melosa, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan, «¿todavía estás aquí? Pensé que ya te habías ido». «Es que, bueno, ya es hora de que los jóvenes tengamos nuestro espacio, ¿no crees? Tú ya viviste tu vida, ya es tiempo de que nosotros vivamos la nuestra». Los amigos de Carlos se rieron aún más fuerte. Yo sentí que mis piernas se debilitaban, que el mundo giraba a mi alrededor. Nunca en mi vida, ni siquiera en los momentos más duros después de la muerte de mi esposa, me había sentido tan humillado, tan pequeño, tan despreciado. «Además», continuó Elena, acercándose más a mí con esa sonrisa venenosa, «ya es hora de que entiendas que esta casa ya no es tuya. Nosotros pagamos las cuentas, nosotros vivimos aquí. Tú solo eres
¿Cómo decirlo? Un huésped que se quedó demasiado tiempo. Esa noche, mientras la fiesta continuaba hasta el amanecer, yo me senté en mi habitación, temblando de rabia y dolor. No era solo la traición lo que me dolía. Era la crueldad calculada, la forma en que habían planeado cada humillación, cada momento de tortura psicológica. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Que la humillación final que me esperaba sería tan devastadora que cambiaría para siempre no solo mi vida, sino también la de ellos. El sábado por la mañana desperté con un dolor en el pecho que no era físico. Era algo más profundo, más devastador. Era la certeza de que mi vida tal como la conocía había terminado. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no era para ir a trabajar. Era porque no había podido dormir, porque cada vez que cerraba los ojos veía las caras burlosas de los amigos de Carlos, escuchaba las risas crueles de Elena. La casa estaba en silencio. Los restos de la fiesta estaban por todas partes, botellas vacías, platos sucios, colillas de cigarrillos en mis muebles. El olor a alcohol y humo había impregnado cada rincón de mi hogar. Me senté en mi vieja silla favorita, la que había comprado cuando Carlos era pequeño, y traté de entender cómo había llegado a este punto. Recordé cuando Carlos tenía 7 años y se enfermó de neumonía. Los médicos dijeron que era grave, que podía morir. Yo no me moví de su lado durante 2 semanas. Dormí en una silla junto a su cama de hospital, le daba de comer cuando despertaba, le leía cuentos cuando tenía pesadillas. Cuando por fin se recuperó, me abrazó y me dijo: «Papá, cuando sea grande, voy a cuidarte igual que tú me cuidaste». ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Qué había pasado con el hijo que me prometió cuidarme cuando fuera mayor? Carlos bajó a la cocina alrededor del mediodía, con cara de resaca, despeinado, con la misma ropa de la noche anterior. Me vio sentado ahí y por un momento pareció incómodo, como si hubiera recordado algo de humanidad. Pero el momento pasó rápidamente. «Buenos días, papá», me dijo con una sonrisa forzada. «¿Dormiste bien? Espero que el ruido no te haya molestado mucho». Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado, del joven que había educado con tanto amor. Pero solo vi a un extraño cruel que había aprendido a disfrutar mi sufrimiento. «Carlos», le dije con la voz más calmada que pude reunir, «necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Esta es mi casa, mi hogar. Yo no me voy a ir a ningún lado». Su sonrisa desapareció inmediatamente. «Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que tu hijo y tu nuera están viviendo en tu casa? Ellos van a ver que esta casa tiene 2 habitantes registrados, Elena y yo. Van a ver que nosotros pagamos los servicios. Van a ver que tú eres solo un viejo que se niega a aceptar la realidad». Elena apareció entonces, bajando las escaleras con una bata de seda que yo nunca le había visto. Parecía fresca, descansada, como si la noche anterior hubiera sido perfecta para ella. «Buenos días, Javier», me dijo con esa voz falsa que había perfeccionado. «Espero que hayas dormido bien. Anoche fue una noche fantástica, ¿verdad, amor?», le dijo a Carlos mientras le daba un beso en los labios. «Sí, increíble», respondió Carlos, sin quitarme los ojos de encima. «Nuestros amigos se divirtieron mucho. Dijeron que deberíamos hacer esto más seguido». Oh, definitivamente. Elena se sirvió café en una taza que yo reconocí. Era la taza especial de mi difunta esposa, la que tenía flores pintadas a mano, la que yo había guardado como un tesoro durante todos estos años. Verla beber de esa taza fue como recibir una bofetada. «Elena», le dije con la voz temblando, «esa taza, esa era de mi esposa. Es muy especial para mí. ¿Podrías usar otra, por favor?». Elena miró la taza, después me miró a mí, y después se echó a reír. «Ay, Javier, son solo cosas viejas. Reliquias del pasado. Es hora de que dejemos ir todas esas cosas viejas y nos enfoquemos en el futuro». Y para enfatizar su punto, tomó un sorbo largo y lento del café, manteniendo el contacto visual conmigo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la falta de respeto. Era la crueldad deliberada, la forma en que estaban destruyendo sistemáticamente todo lo que era sagrado para mí. «Además», continuó Elena, «Carlos y yo hemos estado hablando. Hemos decidido que es hora de hacer algunos cambios en esta casa. Vamos a remodelar tu habitación. La vamos a convertir en una oficina para Carlos. Él necesita un espacio donde pueda trabajar desde casa». «¿Mi habitación?», pregunté incrédulo. «¿Dónde se supone que voy a dormir yo?».
Carlos se encogió de hombros. Bueno, papá, hay un cuarto pequeño en el sótano. Está un poco húmedo, pero puedes arreglarlo. Oh, ya sabes, podrías considerar seriamente eso de mudarte a un lugar para personas de tu edad. Sería lo mejor para todos. El sótano. Querían mandarme al sótano húmedo, frío, sin ventanas, como si fuera un objeto viejo que hay que guardar donde no estorbe. El sótano donde yo había puesto mis herramientas, donde guardaba las cosas que ya no usaba. Ese era el lugar que consideraban apropiado para mí. No, les dije, poniéndome de pie con más dignidad de la que sentía. No me voy al sótano. No me voy de mi casa. Esta casa la construí yo, la pagué yo, aquí viví con mi esposa, aquí crié a mi hijo. Aquí me voy a quedar. Elena y Carlos se miraron, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Era una mirada de entendimiento, como si hubieran planeado exactamente esta conversación. Bueno, dijo Elena lentamente, entonces vamos a tener que acelerar las cosas un poco. Esa tarde, mientras yo estaba en el patio intentando encontrar algo de paz en el pequeño jardín que había plantado con mis propias manos, escuché que llegaba un camión. Me asomé y vi a dos hombres grandes bajando del vehículo, dirigiéndose hacia la puerta principal. Carlos los recibió como si los estuviera esperando. ¿Ustedes son los de la empresa de mudanzas?, escuché que preguntaba Carlos. Sí, señor. Venimos por las cosas del cuarto principal. Su esposa nos dijo que había que sacar todo y llevarlo al depósito. Mi sangre se congeló. Corrí hacia la casa y subí las escaleras de 2 en 2, con una agilidad que no sabía que aún tenía. Cuando llegué a mi habitación, me encontré con Elena dirigiendo a los hombres mientras empacaban mis cosas en cajas de cartón. ¡Alto!, grité. Estas son mis cosas. No pueden llevárselas. Uno de los hombres me miró confundido. Señor, la señora de la casa nos contrató para esto. Tenemos un contrato firmado. Yo soy el dueño de esta casa, les grité. Esa mujer no tiene derecho a tocar mis cosas. Elena se acercó a mí con esa sonrisa fría que había aprendido a odiar. Javier, cálmate. Solo estamos guardando tus cosas en un lugar seguro mientras decides qué vas a hacer con tu vida. Es temporal. Mentira, gritaba yo, tratando de impedir que metieran mis fotos familiares en una caja. Esto es robo. Están robando mis pertenencias. Carlos apareció entonces en la puerta, y por un momento pensé que iba a defenderme, que iba a parar esta locura. Pero en lugar de eso, se acercó a los hombres de la mudanza. Disculpen el alboroto, les dijo con voz calmada. Mi padre está un poco confundido últimamente. A veces no recuerda las cosas. Ya tiene edad, ¿saben? Continúen con su trabajo. Los hombres asintieron y siguieron empacando. Yo me quedé ahí parado, viendo cómo desaparecían mi vida, mis recuerdos, mis pertenencias más preciadas. Fotos de mi esposa, ropa que había usado durante décadas, libros que había leído una y otra vez, cartas que mi esposa me había escrito cuando éramos novios. Carlos, le supliqué, por favor, para esto. Soy tu padre. Te crié con amor, te di todo lo que tenía. ¿Cómo puedes hacerme esto? Carlos me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era fría, calculada, sin un ápice de amor o compasión. Papá, me dijo, ya es hora de que entiendas que las cosas han cambiado. Esta ya no es tu casa. Nosotros vivimos aquí ahora. Tú solo eres, digamos, un huésped que se ha quedado demasiado tiempo. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo para siempre. El Carlos que había criado, el niño que había cuidado con tanto amor, había muerto. En su lugar había un extraño cruel que había aprendido a verme como un obstáculo para su felicidad. Esa noche dormí en el sofá de la sala. No tenía otra opción. Mi habitación estaba vacía, mis cosas habían desaparecido, y el sótano estaba lleno de humedad y telarañas. Pero ni siquiera pude dormir realmente. Me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a esto. Al día siguiente, domingo, Carlos y Elena salieron temprano. No me dijeron a dónde iban, pero los escuché hablando de finalizar los papeles y acelerar el proceso. Cuando regresaron por la tarde, traían consigo a un hombre en traje que llevaba un maletín. Papá, me dijo Carlos, te presentamos al señor Moisés. Él es abogado. Ha venido a explicarte algunas cosas legales que necesitas entender. El abogado era un hombre delgado, de mediana edad, con la mirada fría de alguien acostumbrado a dar malas noticias. Se sentó frente a mí en mi propia sala y abrió su maletín con movimientos calculados. Señor Javier, comenzó,
he revisado la situación legal de esta propiedad. Aunque usted figura como propietario original, hay varios factores complicantes. Su hijo ha estado pagando gastos significativos de esta casa durante los últimos meses, lo que le otorga ciertos derechos de habitación. Además, su nuera ha registrado esta dirección como su domicilio legal, lo que también le da protección bajo las leyes de vivienda. No entendía las palabras legales que el abogado estaba usando, pero entendía perfectamente la intención detrás de ellas. Me estaban preparando para algo terrible, algo que iba a cambiar mi vida para siempre. Lo que esto significa, continuó el señor Moisés con voz monótona, es que aunque usted tenga el título de propiedad, la situación se ha vuelto compleja. Su hijo y su nuera han establecido residencia legal aquí, han contribuido económicamente al mantenimiento, y han demostrado que esta es su vivienda principal. ¿Qué está tratando de decirme?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. El abogado intercambió una mirada con Carlos antes de continuar. Estoy diciendo que sería muy difícil para usted forzar legalmente su salida de esta propiedad. Pero, por otro lado, también sería muy fácil para ellos demostrar que usted representa un disturbio en su hogar establecido. Elena sonrió desde su lugar en el sillón. Era una sonrisa de triunfo, de alguien que había planeado cada movimiento de esta partida de ajedrez y sabía que ya había ganado. Además, agregó el abogado, debo informarle que su hijo ha expresado preocupaciones sobre su bienestar mental y físico. Ha mencionado episodios de confusión, olvidos frecuentes, comportamiento errático. Eso es mentira, exploté, poniéndome de pie tan rápido que la silla se tambaleó. No tengo ningún problema mental. Estoy perfectamente bien. Papá, intervino Carlos con voz condescendiente, ayer gritaste a los empleados de la mudanza, los acusaste de robar. Anoche te encontramos hablando solo en la cocina a las 3 de la madrugada. Esta mañana preguntaste 3 veces qué día era. Cada palabra era una mentira, pero el abogado las anotaba cuidadosamente en su libreta como si fueran hechos incuestionables. Lo que su hijo sugiere, continuó el señor Moisés, es que consideremos opciones que sean beneficiosas para todos. Hay residencias especializadas muy buenas, lugares donde personas de su edad pueden recibir el cuidado apropiado. No estoy loco, grité. No necesito cuidado especializado. Solo necesito que mi familia me respete en mi propia casa. El abogado cerró su libreta con un chasquido seco. Señor Javier, entiendo que esto es difícil para usted, pero debe considerar que resistirse solo va a hacer las cosas más complicadas. Su hijo está dispuesto a ayudarlo económicamente en esta transición. Está dispuesto a pagar los gastos de una residencia digna, a visitarlo regularmente. ¿Visitarme? La palabra salió de mi boca como un gemido. ¿Visitarme en un asilo como si fuera un extraño? Carlos se acercó entonces y puso su mano en mi hombro. Por un momento, sentí la esperanza absurda de que todo esto fuera una pesadilla, de que mi hijo había recapacitado, de que me iba a decir que todo había sido un error terrible. Papá, me dijo con voz suave, pero sus ojos seguían siendo fríos, sabes que te queremos. Pero las cosas tienen que cambiar. Elena y yo queremos empezar nuestra propia familia. Necesitamos privacidad, necesitamos nuestro espacio. Tú has vivido tu vida, has hecho tu parte. Ahora es nuestro turno. Carlos, le supliqué, y mi voz se quebró, soy tu padre. Te crié cuando tu madre murió. Trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas. Sacrifiqué mi felicidad, mis oportunidades, todo por ti. ¿Eso no significa nada? Por un momento, vi algo en sus ojos. Un destello de dolor, de culpa, de reconocimiento. Pero Elena se acercó y tomó su brazo, y el momento pasó. Javier, dijo Elena con voz firme, entendemos que esto es difícil. Pero ya tomamos la decisión. Mañana por la mañana van a venir por ti. Ya tenemos todo arreglado en un lugar muy bonito, con gente de tu edad, con actividades. No, grité. No me voy. Esta es mi casa. Aquí me quedo. El abogado se puso de pie, guardó sus papeles en el maletín, y me miró con una mezcla de pena y fastidio profesional. Señor Javier, puedo entender su resistencia, pero debe saber que si no coopera voluntariamente, hay otros medios legales. Su hijo puede solicitar una evaluación psiquiátrica obligatoria. Puede argumentar que usted representa un peligro para sí mismo y para otros. El proceso sería mucho más traumático para usted. La amenaza era clara. O me iba por las buenas, o me iban a sacar por las malas, posiblemente con una camisa de fuerza y un diagnóstico de demencia fabricado.
Esa noche, mi última noche en la casa que había construido con mis propias manos, no pude hacer otra cosa que caminar por las habitaciones vacías, tocando las paredes que había levantado, recordando cada momento feliz que había vivido ahí. Recordé cuando traje a mi esposa por primera vez después de nuestra boda. Era una casa pequeña entonces, apenas 2 habitaciones, pero ella la miró como si fuera un palacio. Es perfecta, Javier, me había dicho, abrazándome. Aquí vamos a ser felices. Recordé cuando nació Carlos. Lo traje del hospital envuelto en una mantita azul, y mi esposa lo puso en la pequeña cuna que yo había construido especialmente para él. Mira, mi amor, le había susurrado, este es tu hogar. Aquí siempre vas a estar seguro. Recordé las navidades, los cumpleaños, las noches en que Carlos tenía pesadillas y venía corriendo a nuestra habitación. Recordé el día que mi esposa murió, y como Carlos y yo nos abrazamos en esta misma sala, prometiéndonos que siempre nos cuidaríamos el uno al otro. ¿Cómo habían llegado esos recuerdos hermosos a convertirse en esta pesadilla? A las 5 de la mañana, escuché ruido en la cocina. Carlos y Elena estaban despiertos, preparando café, hablando en voz baja. Me acerqué sin hacer ruido y los escuché. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?, preguntaba Elena, pero su voz no sonaba arrepentida, sino más bien como si estuviera confirmando una decisión ya tomada. Es lo mejor para todos, respondió Carlos. Él va a estar mejor cuidado, nosotros vamos a poder vivir nuestra vida, y la casa va a ser completamente nuestra. Además, ya firmé los papeles para refinanciarla. Con el dinero extra podemos hacer la remodelación que querías. ¿Ya firmaste para refinanciar? Elena sonaba sorprendida. ¿Sin decirle nada a tu papá? Carlos se rió. Elena, mi papá ya no toma decisiones sobre esta casa. Ayer el abogado me explicó cómo transferir legalmente la propiedad. Como yo soy su único heredero y él va a estar en un hogar especializado, puedo argumentar incapacidad mental temporal y obtener poder legal sobre sus bienes. Incapacidad mental temporal. Elena repetía las palabras como si las estuviera saboreando. Sí. El abogado dice que es muy fácil. Con los testimonios que ya tenemos sobre su comportamiento errático, más la evaluación psiquiátrica que van a hacer en el hogar, podemos obtener la custodia legal de sus propiedades. Oficialmente, será para protegerlo de sí mismo. Entendí entonces la magnitud de la traición. No solo me estaban echando de mi casa, me estaban robando todo. Mi hogar, mis ahorros, mi libertad, mi dignidad. Y lo estaban haciendo de una manera que los haría parecer hijos cuidadosos que protegían a un padre enfermo. A las 7 en punto llegó una camioneta blanca. De ella bajaron 2 hombres uniformados y una mujer con bata blanca que parecía enfermera. Carlos los recibió en la puerta como si fueran invitados esperados. Buenos días, dijo la mujer. Venimos por el señor Javier. ¿Ya está listo? No estaba listo. Nunca iba a estar listo para esto. Pero cuando traté de resistirme, cuando grité que no me quería ir, que esa era mi casa, que me estaban secuestrando, los 2 hombres uniformados me tomaron suavemente pero firmemente de los brazos. Señor Javier, me dijo la enfermera con voz condescendiente, entendemos que esto es difícil. Pero su familia ha tomado esta decisión por su propio bien. En el hogar va a estar mucho mejor cuidado. Carlos se acercó entonces con una pequeña maleta. Era la misma maleta que yo había usado para nuestra luna de miel hacía más de 30 años. Papá, me dijo, evitando mirar mis ojos, metí algunas de tus cosas importantes. Ropa, medicinas, algunas fotos. Te vamos a visitar pronto, te lo prometo. En la maleta había 3 camisas viejas, un pantalón, ropa interior, y $12 en efectivo. $12. Eso era todo lo que mi hijo consideraba que yo necesitaba para empezar mi nueva vida. Mientras me subían a la camioneta, volteé a ver mi casa por última vez. Elena estaba en la ventana de lo que había sido mi habitación, y cuando nuestros ojos se encontraron, me sonrió y me hizo adiós con la mano, como si fuera una vecina despidiéndose de un visitante. Carlos estaba parado en la puerta, con las manos en los bolsillos, viendo cómo se llevaban a su padre como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Carlos, le grité desde la ventana de la camioneta. Soy tu padre. Te amo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Pero él ya había cerrado la puerta. El hogar de ancianos Villa Esperanza era exactamente lo que había imaginado, un lugar donde la gente va a morir lentamente, olvidada por sus familias. Las paredes eran de un color verde pálido que me recordaba a los hospitales, había un olor constante a desinfectante mezclado con algo que no quería identificar,
y el sonido de fondo era una mezcla de televisores a todo volumen y gemidos ocasionales de los residentes. La enfermera que me había recogido, la señora Teresa, me llevó por un pasillo largo lleno de ancianos sentados en sillas de ruedas, algunos dormidos, otros mirando al vacío con ojos perdidos. Aquí va a estar muy cómodo, señor Javier, me decía mientras caminábamos. Tenemos actividades todos los días, comida nutritiva, y el personal está disponible las 24 horas. Mi habitación era un cuarto pequeño con 2 camas, una ventana que daba al estacionamiento, y un compañero de cuarto que se presentó como Héctor. Héctor tenía 85 años, había sido maestro de escuela toda su vida, y llevaba 3 años en Villa Esperanza esperando que sus hijos lo visitaran. Al principio también pensé que era temporal, me dijo Héctor esa primera noche, mientras yo me sentaba en el borde de mi nueva cama, sosteniendo la pequeña maleta que contenía todos mis bienes terrenales. Mi hijo me dijo que era solo hasta que encontrara un apartamento más pequeño, más manejable. Eso fue hace 3 años. ¿Y nunca te visitan?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Héctor se rió con amargura. El primer mes vinieron 2 veces. Después una vez cada 2 meses. Después solo en Navidad. El año pasado ni siquiera en Navidad. Ahora solo llaman para preguntar si sigo vivo, porque si me muero tienen que venir a firmar papeles. Esa primera semana fue un infierno de desesperación y humillación. Cada mañana me despertaba pensando que todo había sido una pesadilla terrible, que iba a estar en mi propia cama, en mi propia casa. Pero cada mañana la realidad me golpeaba de nuevo. Estaba en un hogar de ancianos, abandonado por mi único hijo, reducido a ser un número en un lugar que olía a muerte. Las rutinas eran rígidas e infantilizantes. Desayuno a las 7, actividades forzadas a las 9, almuerzo a las 12, siesta obligatoria a las 2, cena a las 6, medicinas a las 8, luces apagadas a las 10. Como si fuéramos niños problemáticos que necesitaban supervisión constante. Pero lo peor era la esperanza que se negaba a morir. Cada vez que sonaba el teléfono en la recepción, cada vez que veía un carro parecido al de Carlos en el estacionamiento, mi corazón se aceleraba pensando que venía a buscarme, que se había dado cuenta de su error, que me iba a llevar a casa. El teléfono nunca era para mí. El carro nunca era el de Carlos. Al tercer día, una trabajadora social llamada Rebeca vino a hablar conmigo. Era una mujer joven, de unos 30 años, con ojos amables pero cansados. Se sentó frente a mí en la sala común, rodeados de otros ancianos que dormitaban frente al televisor. Señor Javier, me dijo con voz suave, sé que esto es una transición difícil para usted. Es normal sentirse confundido, enojado, traicionado. Muchos de nuestros residentes pasan por lo mismo. No estoy confundido, le dije con firmeza. Sé exactamente lo que pasó. Mi hijo y su esposa me robaron mi casa y me mandaron aquí para deshacerse de mí. No estoy loco, no estoy enfermo, y no pertenezco a este lugar. Rebeca asintió comprensivamente. Entiendo que siente que la decisión fue injusta, pero a veces las familias toman decisiones difíciles porque genuinamente creen que es lo mejor. Lo mejor, la interrumpí. ¿Lo mejor es robarle a un hombre su casa, sus pertenencias, su dignidad? ¿Lo mejor es mentir sobre su salud mental para justificar el robo? Rebeca revisó un expediente que tenía en sus manos. Señor Javier, según los reportes que recibimos de su familia, usted había estado mostrando signos preocupantes. Episodios de confusión, agresividad, comportamiento errático. Todo mentira, le dije cansadamente. Todo inventado para justificar lo que me hicieron. Bueno, Rebeca cerró el expediente. Independientemente de las circunstancias que lo trajeron aquí, ahora está aquí, y mi trabajo es ayudarlo a adaptarse de la mejor manera posible. ¿Ha pensado en llamar a su hijo? A veces una conversación honesta puede. Ya lo intenté, mentí. La verdad era que tenía demasiado miedo de llamar, demasiado miedo de escuchar su voz fría, demasiado miedo de enfrentar el rechazo otra vez. Esa noche, después de que apagaran las luces, me quedé despierto mirando el techo, escuchando los ronquidos de Héctor y los sonidos nocturnos del hogar. Pensé en mi casa vacía, en Carlos y Elena durmiendo en mi cama, usando mis cosas, viviendo su vida feliz sin mí. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, durante la hora de actividades recreativas, mientras los otros residentes jugaban bingo o hacían manualidades, me acerqué a Rebeca. Necesito salir, le dije. Solo por unas horas. Necesito ir al centro, hacer unos trámites personales. Rebeca parecía dudosa. Señor Javier, por política del hogar,
los residentes necesitan estar acompañados cuando salen. Podemos arreglar que alguien del personal lo acompañe, o si su familia viene a visitarlo. Mi familia no va a venir, le dije con amargura. Y es algo personal, algo que necesito hacer solo. Por favor. Solo serán unas horas. Después de mucha discusión y papeleo, Rebeca finalmente accedió a darme un pase de salida temporal de 4 horas. Pero tiene que estar de regreso antes de las 6, señor Javier. Si no regresa, tendré que llamar a la policía. Salí de Villa Esperanza esa mañana con los $12 que Carlos había puesto en mi maleta. $12. Era una cantidad ridícula, casi insultante. Con $12 no podía ni siquiera pagar un taxi de regreso a mi casa, no podía comprar una comida decente, no podía hacer nada significativo. Pero mientras caminaba por las calles de la ciudad, respirando aire libre por primera vez en una semana, esos $12 empezaron a representar algo más que dinero. Representaban mi último vestigio de dignidad, mi última oportunidad de tomar una decisión por mí mismo. Pasé frente a una tienda de conveniencia y vi el letrero de la lotería. Pozo acumulado, 52 millones de pesos de dólares. Era una cantidad absurda, imposible, el tipo de dinero que solo existía en los sueños de la gente desesperada. Pero yo era gente desesperada. Entré a la tienda, me acerqué al mostrador, y le dije al empleado, quiero 12 boletos de la lotería. El empleado, un joven que no debía tener más de 20 años, me miró con una mezcla de pena y aburrimiento. Probablemente veía ancianos desesperados todos los días, gastando sus últimos centavos en sueños imposibles. ¿Quiere que elija los números o los quiere al azar?, me preguntó mientras imprimía los boletos. Al azar, le dije. Déjelo al destino. Salí de la tienda con 12 boletos de lotería en el bolsillo y ni un centavo en efectivo. Era oficialmente el hombre más pobre del mundo, pero por primera vez en una semana, sentí algo parecido a la esperanza. No era esperanza de ganar, por supuesto. Las probabilidades eran astronómicas. Era más bien la esperanza de haber tomado una decisión propia, de haber usado mi último acto de libertad para algo que Carlos y Elena no habían planeado, algo que no podían controlar. Pasé las siguientes 3 horas caminando por la ciudad, visitando lugares que tenían significado para mí. Pasé frente a la escuela donde Carlos había estudiado, frente a la iglesia donde me había casado, frente al hospital donde había nacido mi hijo. Cada lugar me traía recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre que había sido feliz una vez. Cuando regresé a Villa Esperanza, Rebeca me estaba esperando en la recepción con cara de preocupación. Señor Javier, llegó justo a tiempo. ¿Cómo le fue? ¿Pudo resolver sus asuntos? Sí, le dije, tocando los boletos de lotería en mi bolsillo. Creo que sí. Esa noche, mientras Héctor dormía, saqué los 12 boletos y los puse sobre mi mesita de noche. En la penumbra del cuarto, bajo la luz tenue que se filtraba del pasillo, esos pequeños pedazos de papel parecían brillar con una luz propia. No esperaba ganar. Pero por primera vez desde que Carlos me había echado de casa, me quedé dormido con una sonrisa en los labios. Al día siguiente, viernes, era el día del sorteo. Durante todo el día, traté de actuar normal, de participar en las actividades del hogar, de fingir que no tenía 12 boletos de lotería escondidos en mi habitación como si fueran diamantes. A las 8 de la noche, la hora del sorteo, le dije a Héctor que no me sentía bien, que me iba a acostar temprano. Él, que había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien necesitaba estar solo, simplemente asintió y me deseó buenas noches. Me quedé en mi cama, con la pequeña radio que había logrado conseguir en la sala común, esperando los números ganadores. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a todo el hogar. Cuando comenzaron a anunciar los números, empecé a revisar mis boletos uno por uno. Los primeros 10 no tenían nada. Ni siquiera un número coincidente. El boleto número 11 tenía 2 números correctos. Era algo, al menos. Y entonces llegué al último boleto, el número 12. Primer número, 17. Lo tenía. Segundo número, 23. También lo tenía. Tercer número, 41. Ahí estaba. Cuarto número, 8 coincidía perfectamente. Quinto número, 36. Mi corazón se detuvo. Lo tenía también. Sexto número, el último, el que determinaría si esto era real o solo una cruel coincidencia, 14. Miré el boleto con manos temblorosas. 14 ahí estaba, impreso en el pequeño papel que sostenía como si fuera el objeto más frágil del mundo. Había ganado. Había ganado 52 millones de dólares.
Durante un momento que parecía eterno, me quedé paralizado. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de suceder. Era imposible. Los hombres como yo no ganaban la lotería. Los hombres como yo no tenían finales felices. Los hombres como yo morían solos en hogares de ancianos, olvidados por sus hijos, reducidos a números en el expediente de un trabajador social. Pero el boleto seguía ahí, los números seguían coincidiendo, y la voz en la radio seguía confirmando que alguien, en algún lugar, acababa de convertirse en multimillonario. Ese alguien era yo. La primera emoción que sentí no fue alegría. Fue terror. Terror de que fuera un error, de que hubiera leído mal los números, de que esto fuera solo otro sueño cruel que me despertaría en esta cama estrecha, en este cuarto que olía a desinfectante, con nada más que $12 en el mundo. Revisé los números 1, 2, 3 veces. Los conté en voz alta, susurrando en la oscuridad. Los comparé con la información en la radio cuando repitieron el sorteo. No había error. No había duda. Había ganado $52 millones. La segunda emoción fue una rabia tan pura, tan intensa, que me sorprendió a mí mismo. Rabia contra Carlos, contra Elena, contra el destino que había esperado hasta este momento exacto para darme lo que necesitaba. ¿Dónde había estado esta suerte cuando perdí a mi esposa? ¿Dónde había estado cuando trabajé hasta sangrar las manos para darle a Carlos una vida mejor? ¿Dónde había estado cuando me echaron de mi propia casa como a un perro? Pero después, lentamente, como el amanecer después de la noche más oscura, llegó algo que no había sentido en meses: poder. Por primera vez desde que Elena había entrado en mi vida, por primera vez desde que Carlos había decidido que yo era un estorbo, tenía algo que ellos no sabían que tenía. Tenía un secreto. Tenía una ventaja. Tenía la capacidad de cambiar las reglas del juego que ellos habían inventado. Me levanté de la cama en silencio, guardé el boleto ganador en el único lugar donde sabía que estaría seguro, dentro de mi billetera, pegado con cinta adhesiva al forro interior, y me senté en la silla junto a la ventana. Afuera, el mundo seguía igual. Los carros pasaban por la calle, las luces de la ciudad parpadeaban como siempre, la vida continuaba sin saber que algo fundamental había cambiado. Pero para mí, todo era diferente. No iba a reclamar el premio inmediatamente. No iba a correr a las oficinas de la lotería como un loco desesperado. Iba a esperar. Iba a planear. Iba a pensar cuidadosamente cada movimiento. Porque ahora tenía algo que Carlos y Elena nunca habían tenido: tiempo. Todo el tiempo del mundo. Los siguientes días en Villa Esperanza fueron extraños. Por fuera, seguía siendo el mismo Javier quebrado que había llegado una semana antes. Participaba en las actividades, comía la comida insípida, soportaba las rutinas infantilizantes. Pero por dentro, había cambiado completamente. Héctor notó la diferencia. «Te ves distinto», me dijo una mañana mientras desayunábamos. No sé, más tranquilo. ¿Pasó algo? Nada especial, le mentí. Creo que me estoy adaptando. Pero adaptándome era lo último que estaba haciendo. Estaba planeando. Cada momento libre lo usaba para pensar en mi siguiente movimiento. ¿Cómo iba a usar esta oportunidad? ¿Cómo iba a hacer que Carlos y Elena pagaran por lo que me habían hecho? Una semana después del sorteo, tomé mi segunda decisión importante. Le pedí a Rebeca que me dejara hacer una llamada telefónica privada. Por supuesto, señor Javier. Va a llamar a su familia. Algo así, le dije. Pero no llamé a Carlos. En lugar de eso, llamé a un abogado que había visto anunciado en la televisión de la sala común. Un hombre llamado Raúl Mendoza, que se especializaba en casos complicados de familia y herencias. Señor Mendoza, le dije cuando finalmente logré comunicarme con él, necesito sus servicios para un asunto muy delicado. Pero antes de explicarle de qué se trata, necesito que me asegure que todo lo que le diga quedará en absoluta confidencia. Por supuesto, señor Javier. Y señor Mendoza, lo que voy a contarle va a sonar increíble, pero necesito que me crea. Acabo de ganar $52 millones en la lotería. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después, una risa controlada. Señor Javier, recibo muchas llamadas de personas que creen haber ganado premios enormes. Generalmente son estafas o malentendidos. No es una estafa, lo interrumpí. Tengo el boleto ganador. Los números coinciden exactamente. Pero hay circunstancias especiales. Mi hijo me internó en un hogar de ancianos contra mi voluntad, se apoderó de mi casa, y ahora necesito recuperar no solo mis propiedades, sino también mi dignidad.
Esta vez el silencio fue más largo. Después, la voz del abogado cambió completamente. Señor Javier, si lo que me dice es cierto, necesitamos vernos inmediatamente. Pero no en mi oficina. Puede salir del hogar. Puedo conseguir permisos de salida. Perfecto. Mañana a las 2 de la tarde, en el Café Continental del centro. Lleve el boleto, lleve identificación, y lleve cualquier documento que tenga sobre su situación legal actual. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad o miedo, sino por la anticipación. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar con ansias. Al día siguiente, con otro pase de salida temporal, me encontré con Raúl Mendoza en el café. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con la mirada aguda de alguien acostumbrado a lidiar con situaciones complicadas. Enséñeme el boleto, me dijo sin preámbulos después de ordenar 2 cafés. Se lo mostré. Lo examinó cuidadosamente, comparó los números con una aplicación en su teléfono, y después me miró con una expresión completamente diferente. Señor Javier, me dijo lentamente, usted acaba de convertirse en uno de los hombres más ricos del país. Y si lo que me cuenta sobre su situación familiar es cierto, también acaba de obtener la venganza más poderosa imaginable. Le conté toda la historia. La traición de Carlos, las mentiras de Elena, el abogado corrupto, la forma en que me habían robado mi casa y mi libertad. Raúl escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Es una historia terrible, me dijo cuando terminé. Pero también es una historia con un final que podemos escribir nosotros. La pregunta es, ¿qué quiere lograr exactamente? Quiero que paguen, le dije sin dudar. Quiero que entiendan lo que significa perder todo. Quiero que sientan la humillación que me hicieron sentir a mí. Raúl sonrió, y fue una sonrisa que me dio escalofríos. Era la sonrisa de un hombre que disfrutaba los desafíos complicados. Entonces vamos a darles exactamente eso, me dijo. Pero lo vamos a hacer de una manera que sea completamente legal, completamente justificada, y completamente devastadora para ellos. Durante las siguientes 2 horas, Raúl me explicó su plan. Era brillante, era cruel, y era perfectamente factible. Íbamos a dejar que Carlos y Elena creyeran que habían ganado. Íbamos a dejarlos disfrutar mi casa, refinanciar la propiedad, gastar el dinero, hacer planes para su futuro. Íbamos a dejarlos creer que se habían salido con la suya. Y después, cuando estuvieran más cómodos, cuando hubieran gastado más dinero, cuando hubieran hecho más compromisos basados en su nueva riqueza, ahí era cuando íbamos a atacar. Pero mientras tanto, me dijo Raúl, usted tiene que seguir aquí, en el hogar. Tiene que seguir actuando como el anciano derrotado que ellos creen que es. No puede despertar sospechas. No puede cambiar su comportamiento. Tiene que ser paciente. ¿Por cuánto tiempo? Unos meses. Tal vez 6. Lo suficiente para que ellos se sientan completamente seguros, para que cometan errores, para que se expongan completamente. 6 meses más en Villa Esperanza. 6 meses más fingiendo ser el hombre roto que mi hijo había descartado. Pero ahora esos 6 meses tenían un propósito. Tenían un final. Hay una cosa más, me dijo Raúl antes de despedirnos. Durante estos meses, voy a estar trabajando en segundo plano. Voy a estar investigando a su hijo, a su nuera, al abogado que los ayudó. Voy a estar preparando el terreno legal. Y cuando llegue el momento, cuando usted esté listo, vamos a destruir todo lo que han construido sobre su traición. Regresé a Villa Esperanza esa tarde con una sensación completamente nueva. Ya no era un prisionero. Era un espía en territorio enemigo, esperando el momento perfecto para atacar. Esa noche, 3 días después del sorteo, sonó mi teléfono por primera vez desde que había llegado al hogar. Era Carlos. ¿Papá? La voz de Carlos sonaba extraña al teléfono. No era la frialdad cruel de los últimos días antes de echarme. Había algo diferente, algo que tardé un momento en identificar. Era diversión. Se estaba divirtiendo. Hola, Carlos, le respondí, manteniendo mi voz tan neutral como pude. ¿Cómo estás, papá? ¿Te están tratando bien ahí? Espero que te estés adaptando al hogar. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi piel. La forma casual en que hablaba, como si hubiera hecho algo normal, algo aceptable. Estoy bien, le mentí. Es diferente. Carlos se rió. Seguro que sí. Escucha, papá, te estoy llamando porque quería explicarte algo que pasó después de que te fuiste. ¿Después de que me fui? Como si yo hubiera decidido irme por mi propia voluntad,
como si hubiera empacado mis cosas voluntariamente y me hubiera despedido con un abrazo. ¿Qué pasó?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Bueno, resulta que todo esto de llevarte al hogar fue solo una broma, papá. Elena y yo estábamos bromeando. Queríamos darte un susto, hacerte entender lo importante que es la familia, que no se debe dar todo por sentado. Me quedé callado, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Una broma? ¿Me habían robado mi casa, me habían humillado, me habían internado en un asilo como una broma? ¿Papá? ¿Sigues ahí? Sí, logré decir con voz ronca. Estoy aquí. Mira, ya sé que estuvo un poco pesado, pero era necesario. Tenías que aprender a valorar lo que tienes. A veces los papás se ponen muy cómodos, muy demandantes, y necesitan un pequeño recordatorio de que los hijos también tienen sus propias vidas. Pequeño recordatorio. Habían destruido mi vida como un pequeño recordatorio. Pero ya pasó, papá. Ya aprendiste la lección. Elena y yo decidimos que ya es hora de que regreses a casa. Ya extrañamos tu presencia, ya extrañamos las cenas familiares. ¿Extrañaban mi presencia? ¿Los mismos que habían celebrado cuando me echaron? ¿Los mismos que habían refinanciado mi casa antes de que mi cuerpo se enfriara en el asilo? Carlos, le dije, y mi voz temblaba no de debilidad, sino de ira contenida, ¿estás diciéndome que todo esto fue una broma? Exacto. Una broma pesada, lo admito, pero necesaria. Ya sabes cómo son estas cosas entre familia. A veces hay que ser un poco duros para enseñar lecciones importantes. Una broma. Semanas de humillación, de sentirme como un desecho humano, de llorar todas las noches en una cama extraña, de comer comida insípida rodeado de ancianos que habían perdido la esperanza. Todo había sido una broma. Pero bueno, continuó Carlos, ya es hora de que esto termine. Elena ya preparó tu habitación otra vez. Está todo listo para que regreses. ¿Qué dices, papá? ¿Vienes a casa mañana? Por un momento, sentí la tentación abrumadora de decir que sí, de gritar que sí, de rogarle que viniera por mí inmediatamente. Era mi hijo, era mi casa, era mi vida de antes. Una parte de mí, la parte que había sido padre por más tiempo que cualquier otra cosa, quería perdonar, quería olvidar, quería creer que tal vez, realmente había sido solo una broma cruel que se había salido de control. Pero después recordé las caras de burla de sus amigos. Recordé a Elena bebiendo de la taza de mi difunta esposa. Recordé al abogado con sus amenazas de evaluaciones psiquiátricas forzadas. Recordé las noches que había pasado llorando en silencio mientras ellos planeaban mi destrucción. Y recordé el boleto de lotería escondido en mi billetera. No lo sé, Carlos, le dije lentamente. Necesito pensarlo. Ha sido muy difícil para mí. Necesito tiempo para procesar todo esto. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Después, la voz de Carlos cambió sutilmente. Se volvió más impaciente, más urgente. ¿Tiempo para procesarlo? Papá, te estoy diciendo que todo está perdonado. Que puedes regresar a casa. ¿Qué más necesitas procesar? Bueno, es que he estado hablando con la trabajadora social aquí, y me ha ayudado a entender algunas cosas sobre relaciones familiares tóxicas. Tal vez sería bueno que nos tomáramos un tiempo para pensar en cómo mejorar nuestra comunicación. Otra pausa, más larga esta vez. Relaciones familiares tóxicas. Carlos repitió las palabras como si fueran un insulto personal. ¿Eso es lo que te están metiendo en la cabeza ahí? Papá, somos familia. No hay nada tóxico en una familia que se ama y que a veces tiene que tomar decisiones difíciles. Carlos, me echaste de mi propia casa. Me quitaste mis pertenencias. Me mandaste a un asilo contra mi voluntad. Me dijiste que estaba loco. Eso es amor familiar. Era una broma, papá. Ya te lo expliqué. Era para enseñarte una lección. Por primera vez en meses, me encontré sonriendo. Era una sonrisa fría, pero era una sonrisa. ¿Sabes qué, Carlos? Tienes razón. A veces las familias tienen que enseñarse lecciones unos a otros. A veces hay que ser un poco duros para que la gente entienda cosas importantes. Exacto. Me alegra que lo entiendas, papá. Entonces, ¿vienes mañana? Te voy a llamar cuando esté listo, le dije. Cuando haya terminado de procesar todo esto. Cuando esté preparado para regresar. ¿Cuándo va a hacer eso? No lo sé. Tal vez en unos meses. Tal vez más.
Necesito estar seguro de que realmente he aprendido la lección que querían enseñarme. Esta vez la pausa fue tan larga que pensé que había colgado. Papá, dijo finalmente, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Era preocupación, pero no preocupación por mí. Era preocupación por él. ¿Estás bien? ¿Estás pensando claramente? Estoy pensando más claramente que nunca en mi vida, Carlos. Por primera vez en meses, estoy tomando decisiones por mí mismo, sin que nadie me presione, sin que nadie me amenace con evaluaciones psiquiátricas. Nadie te amenazó. El abogado que trajiste a mi casa me amenazó exactamente con eso. ¿O eso también era parte de la broma? Silencio total. Mira, Carlos, continué, te agradezco la llamada. Me alegra saber que todo fue una broma divertida para ustedes. Pero ahora necesito tiempo para decidir si quiero seguir participando en este tipo de humor familiar. Papá, estás hablando raro. Estás diciendo cosas que no suenan como tú. Tal vez es porque ya no soy el mismo hombre que era antes de que me enseñaran su lección. Las lecciones cambian a las personas, ¿no es así? Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a Villa Esperanza, dormí profundamente. Soñé que estaba construyendo una casa nueva, una casa más grande y más hermosa que cualquier cosa que hubiera construido antes. Y en el sueño, Carlos y Elena estaban afuera, golpeando la puerta, rogando que los dejara entrar. Pero en el sueño, yo tenía las llaves. 3 meses después de esa llamada telefónica, Raúl Mendoza me visitó en Villa Esperanza con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en mucho tiempo. Su hijo y su nuera han estado muy ocupados, me dijo mientras nos sentábamos en la pequeña sala de visitas del hogar. Refinanciaron la casa por $200,000. Compraron un auto nuevo, un BMW último modelo. Elena renunció a su trabajo porque ya no lo necesitaba. Están viviendo como ricos, gastando dinero como si fuera agua. ¿Y la casa? Ahí está lo interesante. Como usted predijo, han estado presumiendo con los vecinos, organizando fiestas, remodelando todo. Pero hay un problema legal que ellos no ven venir. El poder que obtuvieron sobre sus propiedades se basó en reportes médicos falsos. Cuando usted reclame su premio de lotería y demuestre que está completamente cuerdo, todo ese poder legal se vuelve fraudulento. Me recosté en mi silla, sintiendo una satisfacción profunda. ¿Qué más han hecho? Elena convenció a Carlos de poner la casa en venta. Dicen que quieren comprar algo más grande, en un barrio mejor. Ya tienen 3 ofertas serias. Si venden ahora, van a obtener una ganancia de casi $300,000 sobre la hipoteca. Pero no pueden vender sin mi consentimiento, ¿verdad? Raúl sonrió con esa sonrisa que había aprendido a asociar con buenas noticias. Técnicamente no. Pero usaron documentos falsificados que sugieren que usted tiene demencia avanzada y que Carlos tiene poder legal completo. El comprador ya puso un depósito. La venta se cierra en 2 semanas. Es perfecto, murmuré. Van a vender mi casa con documentos fraudulentos, van a quedarse con el dinero, y después usted aparece, reclama su premio de lotería, demuestra que está perfectamente cuerdo, y toda la transacción se vuelve un fraude criminal. No solo van a tener que devolver el dinero de la venta, sino que van a enfrentar cargos federales por fraude inmobiliario. Durante los siguientes días, observé desde Villa Esperanza cómo mi plan se desarrollaba perfectamente. Carlos llamó 2 veces más, cada llamada más desesperada que la anterior. Papá, de verdad necesitamos que regreses pronto, me había dicho en la segunda llamada. Elena te extraña mucho. Estamos pensando en mudarnos a una casa más grande, pero queremos que sea una decisión familiar. ¡Qué considerados!, le había respondido. Pero todavía estoy procesando las lecciones que me enseñaron. Necesito más tiempo. La tercera llamada había sido diferente. Carlos sonaba ansioso, casi pánico. Papá, hay algunas cosas legales que necesitamos arreglar. Papeles que necesitas firmar. Es importante que vengas pronto. ¿Qué tipo de papeles? Cosas de la casa, del refinanciamiento. Necesitamos tu firma para completar algunos trámites. Carlos, me estás pidiendo que firme documentos que no he visto, para una casa de la que me echaron. Era una broma, papá. Ya te lo expliqué. Sí, ya me lo explicaste. Pero las bromas tienen consecuencias, ¿no? A veces las personas aprenden lecciones de las bromas que no eran las que pretendían enseñar. Había colgado otra vez,
dejándolo con sus ansiedades. El día de la venta de la casa, Raúl me llamó temprano. Es oficial, me dijo. Vendieron su casa esta mañana. $500,000. Después de pagar la hipoteca refinanciada, se quedaron con $300,000 en efectivo. Están celebrando en este momento. ¿Están celebrando? Elena publicó fotos en redes sociales. Están en un restaurante caro, brindando con champán. La foto dice, por los nuevos comienzos y por dejar atrás el pasado. Por dejar atrás el pasado. Eso era lo que yo había sido para ellos. Pasado. Algo que había que dejar atrás para poder avanzar hacia su nueva vida de lujo. Es hora, le dije a Raúl. Mañana vamos a reclamar el premio. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad. Era anticipación pura. Después de 6 meses de fingir ser el anciano quebrantado que ellos creían que era, después de 6 meses de comer comida de hospital y participar en actividades infantiles, después de 6 meses de ser tratado como un número en un expediente, mañana iba a reclamar mi vida. A las 9 de la mañana del día siguiente, Raúl vino por mí en un auto elegante. Había arreglado mi salida definitiva de Villa Esperanza con una historia sobre un familiar lejano que había aparecido para cuidarme. ¿Está listo para esto, señor Javier?, me preguntó mientras conducíamos hacia las oficinas de la lotería. He estado listo durante 6 meses, le respondí. La reclamación del premio fue sorprendentemente simple. Mostré el boleto, proporcioné identificación, firmé algunos papeles. Los funcionarios de la lotería estaban acostumbrados a ganadores excitados, emocionales, incrédulos. Yo era diferente. Era calmado, controlado, como si hubiera sabido todo el tiempo que este día iba a llegar. Felicidades, señor Javier, me dijo la funcionaria mientras me entregaba el cheque certificado. $52 millones. ¿Tiene planes para el dinero? Sí, le dije, mirando el cheque que representaba más dinero del que Carlos y Elena podrían gastar en 10 vidas. Tengo planes muy específicos. Esa tarde, Raúl y yo fuimos directamente a la estación de policía. Con mi cheque de lotería como prueba de mi estabilidad mental, con documentos médicos que confirmaban mi salud perfecta, y con evidencia detallada del fraude que Carlos y Elena habían cometido, presentamos una denuncia formal. Fraude inmobiliario, falsificación de documentos médicos, abuso de anciano, y robo, enumeró el detective que tomó nuestra denuncia. Es un caso sólido. ¿Cuándo quiere que los arrestemos? Esta noche, le dije sin dudarlo. Mientras están gastando el dinero que robaron. A las 8 de la noche, mientras Carlos y Elena cenaban en otro restaurante caro con el dinero de la venta de mi casa, la policía llegó a arrestarlos. Raúl había arreglado que yo estuviera presente, esperando en un auto al otro lado de la calle. Pude ver todo. Pude ver la confusión en sus caras cuando los oficiales se acercaron a su mesa. Pude ver la incredulidad cuando les leyeron sus derechos. Pude ver el pánico cuando se dieron cuenta de que su mundo perfecto acababa de colapsar. Pero lo que más disfruté fue ver sus caras cuando uno de los oficiales les dijo, están arrestados por fraude en conexión con la propiedad de Javier Mendoza, quien los demandó esta mañana después de reclamar su premio de lotería de $52 millones. Vi cómo Elena se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. Vi cómo Carlos se quedó con la boca abierta, mirando a su alrededor como si buscara a alguien que le explicara que esto tenía que ser una pesadilla. $52 millones. Las palabras resonaron en el aire mientras los esposaban. Mi teléfono sonó 3 horas después. Era Carlos, llamando desde la cárcel. ¿Papá? Su voz era apenas un susurro roto. Papá, ¿eres tú? Hola, Carlos, le dije con la misma voz calmada que había usado durante todos estos meses. Papá, por favor, dime que esto es una pesadilla. Dime que no es real. Dime que no ganaste la lotería, que no nos metiste a la cárcel, que no. Oh, es muy real, Carlos. Tan real como el hogar de ancianos donde me mandaste. Tan real como las humillaciones que me hiciste pasar. Tan real como la casa que vendiste ilegalmente. Era una broma, papá. Te lo juro, era solo una broma. Tienes razón, le dije, y por primera vez en meses, dejé que sonriera en mi voz. Era una broma. Una broma que me enseñó exactamente quién eres realmente. Y ahora yo también tengo una broma para ti. Papá. La broma es que durante 6 meses pensaste que me habías destruido. Pensaste que habías ganado. Pensaste que eras inteligente, calculador, exitoso.
Pero resulta que el viejo patético al que echaste de su casa tenía 52 millones de dólares esperándolo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. La diferencia entre tu broma y la mía, Carlos, es que la mía tiene final feliz. Para mí. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi nuevo penthouse, comprado esa misma tarde con dinero en efectivo. Afuera, la ciudad se extendía como un mar de luces brillantes, lleno de posibilidades que nunca había imaginado. Mañana iba a empezar a construir mi nueva vida. Una vida donde nadie me iba a faltar el respeto nunca más.